Y podemos ver a Jesús hablando con una mujer, y además samaritana, y una mujer que no era de buena vida, en una ciudad pequeña en medio de no se sabe dónde. Y allí se establece una conversación y nos hace una narración. Juan, en primer lugar, hemos visto lo que es la confrontación, es decir, Jesús hablando con la mujer samaritana y cómo le indica y le presenta el Evangelio. Jesús le hace a la mujer tener sed. Él es el que pide agua, dame de beber. Pero en la conversación le dice a la mujer, si supieras quién está delante de ti, pedirías de beber. Y la mujer dice, pues dame de ese agua. Y en fin, una conversación que es confrontar a la mujer para que pida, para que busque ese agua de vida que es el Señor Jesucristo. Cuando se está dando esta conversación, el Señor Jesús nos da uno de los principios que quizá hemos recordado más a menudo y que ha estado más consciente en nuestras vidas de ese pasaje, y es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pensábamos o meditábamos acerca de cómo los creyentes hoy tenemos que ser movidos no a depender de lugares, de formas o fórmulas, sino acercarnos al Señor en un espíritu y en una verdad o sinceridad que le agraden. Todo lo demás queda en segundo lugar. Pero en esta historia se dan más cosas. Es como si, además, en este pasaje que hemos leído ahora, tenemos dos historias paralelas. Por una parte es la mujer que vuelve a Sicar, a aquella ciudad, para dar unas noticias, y mientras tanto hay una conversación de nuestro Señor Jesús con los discípulos. No son diferentes, todo está enlazado. Lo que tenemos que preguntarnos, yo quisiera que os preguntarais ahora en esta tarde, es ¿por qué Juan nos trae esta historia? ¿Y por qué nos da este contenido? ¿Cuál es la línea que enlaza todos estos eslabones? La mujer samaritana, la adoración, la purificación del agua, el mensaje a la ciudad, etcétera, etcétera. La clave principal de toda esta historia, o al menos de todo este capítulo, es el último versículo. El último versículo que hemos leído. Y toda nuestra historia, la de hoy, como pueda ser la del siguiente domingo y las anteriores, tienen que caminar a ese versículo 42. Este es el Cristo, dice, el Salvador del mundo. Pero bueno, antes de llegar a esta conclusión, de adelantarnos a lo que se nos está narrando, vamos a mirar las circunstancias y la sorpresa o la grandeza de esta aclaración o de esta revelación. Fijémonos en el versículo 29 en esta mujer. Es una mujer, como hemos dicho en otras ocasiones, pecadora. Y de pronto, de un momento que la hemos visto de manera sencilla, a ir al pozo que levantó, que construyó Jacob para sacar agua, ahora la vemos anunciando a Cristo a la gente de la ciudad, a los hombres. Esto es muy importante, de cómo Juan el Evangelista nos lo está narrando. Fijaros bien que no nos encontramos delante de ningún Nicodemo. ¿Recordáis la historia anterior? Nicodemo, que ha venido de noche a hablar con el Señor Jesús, a profundizar en las verdades grandes acerca de la salvación. No estamos hablando de un Nicodemo, de un fariseo, de un religioso, de una persona importante, de un judío. El mensaje que se está llevando a los hombres de Sicar, de aquella ciudad samaritana, no es alguien importante, respetable, conocido, aceptable a la sociedad. Ni siquiera es la preparación que se nos va a hacer en todo este evangelio de los discípulos. El Señor Jesús, que ha llamado discípulos, recordáis también al principio del evangelio, que ha ido llamando a algunos de ellos para que le sigan y después vayan a anunciar el mensaje. No es de los discípulos de lo que está hablando aquí de Juan el Bautista. ¿Quién bautiza más? Estaban preguntando algunos. ¿Quién es más importante? ¿Quién tiene el lugar principal? ¿Los discípulos de Jesús o los discípulos de Juan, a que todos respetaban? Y aquí, esta historia no es de cuestión de los discípulos.
Podríamos pensar y decir, los discípulos, Pedro, Juan, los demás, entraron en las ciudades de Samaria llevando el Evangelio en lugar de ir a buscar pan o comida. Esta es la idea que podíamos tener. El Señor ha llamado discípulos, o por lo menos gente que se ha convertido, que es importante. No. Lo que tenemos aquí es una sencilla mujer que estaba viviendo en pecado y que de pronto algo le ha cambiado cerca del pozo, que le ha hecho correr olvidando su cántaro de agua para llevar una noticia sorprendente a los hombres de Sicar. No es lo que nosotros podíamos esperar o pensar que son los mensajeros importantes del Evangelio, sino una mujer pecadora, sencilla, de la ciudad. Pero algo ha pasado en su vida. Y lo que nos muestra el texto es que esta mujer samaritana, de la que no sabemos el nombre, no puede callar. Algo ha pasado. No puede silenciar el impacto que ha tenido de su encuentro con Jesús. Su alma ha cambiado por completo. Fijaros cómo nos lo presenta Juan cuando nos dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? No es ya ni siquiera alguien importante o que fuera un profeta. No, por lo que me ha ocurrido a mí, piensa la mujer o siente la mujer, por lo que me ha pasado, por lo que me ha dicho, por lo que yo he visto, esto es algo más. ¿No será este el Cristo? Y esa noticia ella no la puede callar, no la puede disimular. Algo le ha impactado tanto que ese impacto se va a extender a la ciudad de Sicar. Fijaros que lo que anima a esta mujer a correr rápidamente a la ciudad para anunciar el Evangelio, lo que le dio ánimo, lo que le dio fortaleza, lo que le quitó la vergüenza, es que le dijera lo que había hecho. Podemos imaginar que esta mujer samaritana hubiera llegado a la ciudad y hubiera dicho: he visto a un hombre que ha dado vida a un muerto. O he visto a alguien que hacía andar a los cojos. Una gran noticia, ¿no? O que ha alimentado a 5.000 personas. Os podéis imaginar la multitud que estaba allí en otra historia y que pudieron ver cómo de una pequeña cesta salían peces y panes hasta alimentar a una gran multitud. Eso sería de gran impacto. La ciudad de Jerusalén se conmovió cuando escucharon la noticia de que Lázaro había resucitado después de estar varios días muerto. Pero no, lo que la mujer le ha cambiado, le ha impactado para llevar una noticia extraordinaria y conmover a toda la ciudad es: me has dicho lo que he hecho. No sabemos si el secreto de su vida de pecado, viviendo con un hombre que no era su marido, era conocido, todo el mundo lo sabía, o era algo en secreto que estaba disimulado y que estaba escondido por la hipocresía o la situación de la ciudad. El caso es que el Señor Jesús ha enfrentado a aquella mujer con su pecado y le ha impactado tanto el encuentro con Jesús y enfrentarse a su propio pecado. Llama a tu marido. Bien sabes tú que este no es tu marido. Algo le ha producido en su corazón. Y es que, lo hemos dicho muchas veces, el más grande de los milagros que pueden darse en el ser humano no es que te crezca un brazo donde no había, no es que puedas ver cuando eras ciego. Este no es el gran milagro. El gran milagro no es que te produzca abundancia donde hay escasez. El gran milagro es que te enfrentes con tu pecado, lo encuentres y lo soluciones. Y esto es lo que le está ocurriendo a aquella mujer. Para que no quede duda, Juan lo repite 2 veces. En el versículo 29 le dice que esta mujer fue a la ciudad y dice: este hombre me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y si pasáis al 39, cuando nos va a hacer un resumen, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me ha dicho todo lo que he hecho. De alguna manera, aquella mujer iba por todos los lugares y por toda la calle en una situación del día, sin importar si el encuentro con Jesús fue en la mañana o fue en la tarde, pero iba por toda la ciudad diciendo: venid,
tenéis que venir porque hay alguien que me ha entrado en los secretos de mi corazón, que ha tratado los asuntos internos. De alguna manera ha venido como un fogonazo de luz en mi vida y ya esto ya no puede ser lo mismo. Podría haber llegado y decir, miradme, yo antes era un leproso, y la lepra se me ha quitado. Antes estaba ciego y ahora veo. ¿Recordáis todos los milagros que el Señor Jesús ha hecho? Y cómo aquella gente iba por todos los lugares anunciando el Evangelio. ¿Recordáis aquel endemoniado que estaba a las puertas del cementerio y cuando fue sanado por el Señor Jesús estaba a sus pies recibiendo instrucción? El Señor Jesús, no vayas por ahí diciendo lo que ha ocurrido. Pero él no pudo callar y por todo Decápolis, por todas las ciudades alrededor iba anunciando las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Claro, son cosas de impacto. Esos milagros eran extraordinarios para conmover a la ciudad o a la sociedad que estaba a su alrededor. Pero aquella mujer lo único que tenía es... me has dicho lo que he hecho. Así este no va a ser el Cristo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El poder del Evangelio no depende de la habilidad del mensajero. No depende de la transformación que pueda darse, de la capacidad. Va mucho más allá. Creo que para que nosotros, como aquella mujer, podamos tener impacto en la sociedad que nos rodea, necesitamos dos cosas simplemente. Dos cosas esenciales. Para que nosotros podamos de alguna manera ser como la samaritana anunciando que quizá este es el Cristo, como ella lo estaba haciendo. Y que lo podamos hacer en nuestra ciudad y en nuestro contexto. En primer lugar, tener un testimonio. Yo fui a sacar agua, me encontré con un hombre que me ha dicho lo que yo soy, lo que yo he hecho, cuál es mi mayor necesidad. Me ha invitado a beber del agua de la vida. No puedo decir que me ha ocurrido nada impactante, ningún cambio, ninguna transformación en mi cuerpo, pero este hombre ha enfrentado mi situación, un testimonio. Que podamos ir a la gente y decirle, me he encontrado con Cristo. No sencillamente decir, hay una información que he leído en las Escrituras, hay una historia, la historia que podéis leer de que Jesús es real, una información teórica la cual profundizar, unas profecías, unos milagros, todo eso lo podemos decir, por supuesto que sí. Por supuesto que podéis ir y decirle a la gente, hay profecías cumplidas. Y que podéis decir, Jesús es histórico, porque lo dice la historia, y es real. Y podréis decir, la figura del Señor Jesucristo es importante y esencial porque todas las religiones hablan de Él. Todas estas cosas las podéis decir. Pero la mayor cosa, lo más poderoso que vosotros podéis tener y llevar a las naciones, a la gente aquí en Ciudad Real es, el Señor se ha encontrado conmigo y me ha dicho lo que soy, lo que he hecho. La conversión, el cambio en vuestras propias vidas. El Señor no ha elegido Nicodemos, no ha elegido discípulos en esta historia, no ha elegido ángeles para llevar el mensaje, sino una insignificante mujer judía pecadora para poder ir y conmover a la ciudad. Y hay un segundo elemento que lo podremos ver también más adelante, la obra del Espíritu. Si podríamos esperar y decir, claro, si hay alguien que tiene una labia, una capacidad, unos dones para poder hablar y convencer, unos argumentos profundos, filosóficos, que quite toda otra contraargumentación de la gente. No, pero no encontramos aquí nada de esto. Cuando nos encontremos con Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, podremos decir, hay aquí un gran filósofo, un gran defensor, un gran apologeta. Pero lo que nos encontramos aquí es una sencilla mujer. Nada más. ¿Cómo es que ella puede cambiar y que podrían decir, hemos creído tus palabras? ¿Por qué? ¿Qué tenía aquella mujer? Y lo único que podíamos decir es que tiene un testimonio y que el Espíritu de Dios estaba con ella. Esto es lo que nosotros necesitamos en nuestra sociedad. Todo lo demás será bienvenido. Necesitamos perseverancia, necesitamos conocimiento, necesitamos los dones, necesitamos profundizar, estudiar, etcétera, etcétera, conocer el contexto, la contextualización de las circunstancias, etcétera, etcétera. Pero lo que necesitamos es que tú mismo experimentes el encuentro con Cristo y que el Espíritu esté contigo y ponga palabras en tu boca. Pero bueno, vamos a nuestra segunda parte de la historia. No vamos a entrar en la conversación con los discípulos, lo dejaremos para otro día, y entonces nos adelantamos al final del pasaje
Y nos dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por las palabras de la mujer, de ella, que daba testimonio diciendo, mira lo que me ha dicho. Vemos una ciudad, es una ciudad tranquila, la de Sicar, allí en medio de Samaria, y de pronto viene aquella mujer que algunos de ellos habrían visto salir a la afuera de la ciudad buscando agua y que ahora vuelve con un mensaje después de ciertas horas, y lo único que nos dice después de este tiempo es que aceptaron la historia de la mujer, aceptan la invitación. Lo único que estaba diciendo la samaritana es, oye, mirad lo que me ha pasado en el pozo de Jacob, ¿por qué no venís vosotros a ver? De alguna manera podría estar diciendo, yo soy muy ignorante, soy una sencilla mujer, yo no he podido estudiar, ni siquiera a lo mejor la mujer sabía leer. Pero vosotros sí tenéis más conocimiento, a ver, hombres, varones, venid y ved. Porque este hombre que está allí sentado en el pozo de Jacob, que quizás se podría ver en la distancia, este hombre me ha dicho lo que yo he hecho. Y en la conversación yo he llegado casi a la conclusión para decir, este será el Cristo. ¿Sabrían los de aquella ciudad acerca de Jesús? Posiblemente la información acerca de alguien que iba haciendo milagros y transformando también llegaría a aquel territorio, entre el norte y sur de Israel, estaba Samaria, y posiblemente muchos viajeros, comerciantes llegarían por allí y habrían dicho, oye, hemos visto en Jerusalén algo extraordinario de un hombre, las bodas de Canaán, los milagros, etcétera, etcétera. No sabemos si sabrían acerca de Jesús. No sabemos si habría alguna inquietud por la conversación de la samaritana, de que estaban diciendo, estamos esperando a alguien que tiene que venir. Nuestra adoración es aquí en este monte, pero sabemos que hay una gran diferencia entre vosotros los judíos. Posiblemente habría una inquietud, un despertar. No podemos negar de que el Espíritu puede mover las almas y los corazones de la gente y empiezan a hacerse preguntas. Es como preparar el terreno para aquella ciudad. No podemos negar todo eso. De que antes de que llegara Jesús y antes de que hablara aquella mujer a la ciudad, el Espíritu de Dios ya hubiera obrado y había despertado la mente y el corazón de la gente. No importa. Lo que nos sorprende es cómo algo tan sencillo y tan simple llegue a convencer a los hombres de que tienen que dejar sus tareas y sus responsabilidades e ir a ver qué es lo que está ocurriendo en el pozo. Escuchar a aquel hombre Jesús, que dice ser el Cristo, el agua de vida. Porque enseguida lo único que está haciendo la mujer es venir, os invito a que vosotros mismos lo veáis. La capacidad de convicción no es tanto en la habilidad de la mujer, sino en algo extraordinario que estaba ocurriendo y que no podemos dar explicación. Ahora, sí nos dice el versículo 39, hemos creído lo que nos has dicho, mujer. Creen la palabra de la mujer. Y cuando salen, no sabemos si la mujer estaría confesando su pecado, estaría revelando la conversación en los detalles, el agua, la vida, dejar de tener sed para siempre, la adoración. No sabemos si la samaritana estaría dando argumentación a todos los hombres, cuán larga sería extensa la invitación que estaba haciendo a los hombres. El caso es que los hombres fueron a ver, invitados por la mujer. Y al salir de la ciudad y encontrarse con Cristo, entonces creyeron lo que Cristo les estaba diciendo. Versículo 41. Y creyeron muchos más por las palabras de él. Entre medias hay una invitación. Claro, a lo mejor el impacto de la mujer lo que creó es una expectación que no llegó a una fe verdadera. ¿Recordáis en el capítulo 2 que leíamos, versículo 23, que muchos decían creer, pero el Señor conocía el corazón y que esa fe no era una fe verdadera, una fe bíblica? Se necesitaba algo más. Muchos veían los milagros y creían los milagros, pero no llegaban a más. Creían en un milagrero, en Jesús que podía hacer milagros, pero no llegaban a entender que era aquel que iba a perdonar y salvar de los pecados. Y quizá la mujer ha dado la información básica que ha removido las conciencias de la gente y no ha llegado a la conversión. Pero enseguida que los hombres se encuentran con Cristo, lo que le están diciendo es, Jesús, tú hombre, vente con nosotros, quédate unos días, instrúyenos. Hemos creído lo que ha dicho la mujer. El impacto, la convicción, la manera de hablar, el cambio solamente en estas horas de esta mujer nos dice que algo está pasando. Y no podían ir quizá a llegar a más. Y por tanto le dicen a Jesús, ven a la ciudad y quédate 2 días.
Y durante 2 días el Señor Jesús estaría obrando, seguramente estaría haciendo milagros y sanaciones, prodigios extraordinarios. No nos lo dice. Dice que creyeron en Él por las palabras, no por los hechos. No negamos de que el Señor Jesús hiciera prodigios. Pero lo que sí nos dice es que lo que les llevó a ellos a creer no es que los cojos andaran, los ciegos vieran y los leprosos fueran limpiados. Y creyeron mucho más por las palabras de Él. ¿Qué es lo que estaba diciéndolo? ¿No estaría obrando de la misma manera que obró con la samaritana? Diciéndole, lo que vosotros necesitáis es escudriñar dónde está vuestro pecado y buscar un Salvador, alguien que os libere de esos pecados. Pudiéramos hablar quizá de una fe progresiva, que de pronto ellos estaban creyendo, sí, pero estaban creyendo de una manera superficial lo que la mujer les estaba diciendo, y que cuando se encuentran con Cristo y ven a Cristo, o tocan a Cristo, o oyen a Cristo, entonces su fe se convirtiera en algo real. ¿No es esto lo que desde el capítulo 2, versículo 23, nos quiere decir toda esta historia? ¿Llevarnos a algo más profundo? Lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que profundizar no únicamente por lo que otros nos dicen de Cristo, que eso le puede pasar a los hijos de los creyentes, aquellos que vienen y he visto cómo mi amigo ha cambiado y qué bien, qué vida está llevando mi amigo, y yo quiero tener la vida de mi amigo y el cambio de mi amigo. No, lo que vosotros necesitáis es encontraros cara a cara con Cristo. Lo que necesitamos es que Cristo trate con nosotros como trató con la mujer samaritana. No únicamente que creamos la doctrina, la teoría, la idea difuminada, sino un impacto personal e íntimo con el Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros necesitamos y que es lo que la gente necesita. No os conforméis con dar noticia acerca de Cristo. El Evangelio, la evangelización, no es que hablemos de Cristo. La evangelización es que llevemos a la gente a Cristo. Podemos dar toda la información en un folleto de peregrino. Podemos mostrar toda la realidad en una revista. Podemos dar un mensaje. Pero si no hacemos que las personas, hombres, mujeres, puedan entender que lo que necesitas es ir directamente a Cristo y ponerse a sus pies, no podremos entender que hemos dado el Evangelio completo. Y esto es lo que está ocurriendo en esta historia. Lo que nos está diciendo aquí es que los hombres vieron a la mujer, creyeron que era sincera, se estaban dando cuenta de que algo estaba pasando, fueron a Cristo, lo escucharon por un momento y le dijeron, no sigas caminando a tu tierra, Galilea o a Nazaret, ven a nosotros, quédate unos días, infórmanos más, muéstranos la realidad de las cosas. Y entonces viene el cambio, viene la transformación. Y decían, versículo 42, ya no creemos solamente por tu dicho, mujer, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos la realidad de todo esto. Sabemos que verdaderamente este hombre, Jesús, que estaba aquí, que está con nosotros, es el Cristo, el Salvador del mundo. ¡Qué cambio más extraordinario! Testimonio de una mujer cambiada y el poder del Espíritu, invisible pero poderoso, obrando en las mentes y en los corazones de la gente. Y entonces se nos hace esta declaración. Samaritanos levantando la voz y diciendo, Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Los evangelios tienen escenas gloriosas, importantes. Tenemos, por ejemplo, Juan el Bautista. ¿Recordáis Juan el Bautista en los capítulos anteriores, cuando la multitud que venía a él a bautizarse, de pronto él señala con el dedo a uno y dice, este es el Cordero de Dios del que yo he hablado, que quita el pecado del mundo? Qué escena más importante. Es gloriosa, como Juan nos lo presenta. Juan el Bautista bautizando, Jesús que viene para ser bautizado, y él dice, este es el Cordero de Dios. Y nos dicen los evangelios que una voz se escucha desde el cielo, que puede decir en ese instante, lo dirá todo también después, este es mi Hijo amado en el cual yo estoy complacido, Dios mismo, ratificando, apoyando la obra y ministerio de su Hijo Jesucristo. O podemos ir a otros lugares donde es el mismo Señor Jesús diciendo palabras extraordinarias, que Él es el agua de vida, que es el pan de vida, que Él es el único camino, y la verdad, y la vida, la adivina el Padre, sino por mí, y tantas otras sentencias importantes. Fijaros, no es aquí
que el mensaje está viniendo de los labios de alguien importante. Está viniendo de gente muy sencilla, hombres y mujeres de aquella ciudad que han sido convencidos. Y nos va a traer esta frase importante que es: Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, de labios de samaritanos. Mirad, si queremos que el Evangelio convenza, podemos pensar, no tiene por qué ser traído por gente importante, gente famosa. Juan no está buscando el que se haga esta verdad en un contexto de luces, de grandeza, de sonido. No, sencillamente hombres de Samaria, de Sicar, que ante el testimonio de la mujer y de lo que ellos mismos han visto, hacen una información que tenéis que subrayar en vuestras Biblias, del que estamos hablando, del que está hablando Juan, el evangelista. De lo que se está dando y tratando este asunto es que este hombre, este Jesús, es el Cristo, el Salvador del mundo. Lo podremos encontrar en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, lo encontraremos en otros lugares, cuando se le anuncia por los ángeles a María y a José: llamarás tu nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, o Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y grandes frases viniendo de gente extraordinaria o de seres como los ángeles en multitud, cosas extraordinarias. El gran defensor o proclamador de la fe, Pablo y Pedro, que hacen declaraciones importantes. Pero Juan, el evangelista, elige gente sencilla, transformada por una mujer pecadora, para hacernos una de las declaraciones más gloriosas de toda la Escritura, que Jesús es el Salvador del mundo. El mensaje viene de los samaritanos, salvos casi como por casualidad, inesperadamente. Fijaros que nos está diciendo, ante las circunstancias de la discusión, primeros dos versículos, acerca de quién bautiza más y de la purificación del agua, el Señor dice: no, yo tengo que irme a Galilea, a Nazaret. O sea, su plan no es ir a Samaria, pero va a cruzar por Samaria. Nos dice en otro lugar que, bueno, primero hay que predicar el Evangelio a los hijos de Israel, a los judíos, y después ya vendrán los samaritanos y los gentiles. No hay un interés en la historia de que el ministerio de Jesús tenga que pasar y centrarse en Samaria, va como de paso. Y que en medio de ese pasar, ese paréntesis que nos quiere mostrar la historia de la mujer samaritana, Jesús se detiene en un pozo, habla con una mujer, la mujer corre olvidando su cántaro y habla a los hombres, y los hombres se convencen y los hombres hacen, por las palabras de Juan el evangelista, esta declaración: Él, señalarlo, Él, Jesús, es el Cristo, el Salvador del mundo. Inesperadamente nos encontramos con esta declaración que a nosotros nos tiene que traer el alivio y la esperanza. No sabemos cuán profundo ellos estaban entendiendo aquella frase. ¿Qué explicación el Señor Jesús les dio en aquellos 2 días de ministerio en Sicar? No tenían por qué conocer todos los detalles. Lo que sí nos dice, nos decía la mujer, y lo entendemos aquí, es que ellos estaban esperando algo. Estaban esperando a alguien. Tiene que venir el Cristo que nos enseñará todas estas cosas. No sabemos la profundidad de esa espera. Tiene que venir alguien que nos va a instruir. Y ese que nos instruye y que nos diga estas grandes verdades será el Cristo. Y de pronto Jesús pasa por Samaria, se detiene en la ciudad, les informa y ellos llegan a la conclusión de que esta es la esperanza y este es el Cristo. La teología del Antiguo Testamento, por supuesto que nos lo habla. ¿Queréis saber acerca del Mesías, del ungido, de la esperanza de Israel, del Salvador del mundo, del Hijo de David, del Rey de los judíos? ¿Queréis saber sobre esta información? Ir a los profetas. ¿Queréis saber todo lo que significa la muerte y la obra de Cristo por los pecadores? Isaías 53, el sacrificio en el templo, los sacrificios de los animales, las ofrendas, todo nos habla de Cristo. Toda la información acerca de Cristo, Pentateuco, los profetas, los salmos, lo tenéis en las Escrituras. No sabemos si todos aquellos hombres y mujeres de la ciudad de Sicar tenían información de todo esto.
Pero sí llegaron a la conclusión cuando se encontraron directamente con Él, que Él era su esperanza, el Salvador. ¿Podrían ellos entender todo lo que significaba la redención, la propiciación por nuestros pecados, la muerte sustitutoria de Cristo? ¿Podrían ellos entender todo lo que nosotros entendemos cuando leemos al apóstol Juan y las cartas de Santiago o las cartas del apóstol Pedro o de Juan? Seguramente no. Seguirían en una inmensa ignorancia de las grandes verdades que nosotros ahora hemos hecho nuestras. Seguramente no sabrían ni leer y no tendrían lo que nosotros tenemos. Y que tendrían una presión constante con el fariseísmo de aquella época o con el paganismo de su gente en Sicar. Ahora, lo que sí sabían es que después de haber hablado con aquel hombre y haber visto cómo él enseñaba y cómo él instruía, haber escuchado sus palabras, ahora hemos creído las palabras de él, llegaron a la conclusión de que aquel era su esperanza. Que lo que estaban buscando y lo que realmente necesitaban es alguien que les salve. Fijaros entonces lo que nosotros tenemos y lo que nosotros tenemos como responsabilidad. ¿Cómo transmitimos nosotros este mensaje? Tú y yo. ¿Qué encuentro has tenido tú con Cristo? ¿A qué convicción has llegado? ¿Todavía sigues esperando algún milagro en tu cuerpo? ¿Sigues simplemente esperando una transformación? ¿Es un bienestar general lo que tú buscas en este mundo mientras estés aquí en la tierra? ¿Qué es lo que buscas? ¿No crees que lo que tú necesitas es poder descubrir a aquel que te instruya, que te enseñe, que te guíe, que te salve, el Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, el ungido de Dios dado a los hombres? Mirad, si bien tendremos que buscar todos los medios apropiados para que nuestro mensaje llegue a nuestras ciudades, a nuestros contextos, que no podemos simplemente ser ignorantes y querer ser ignorantes de manera voluntaria, por supuesto que no. Tenemos toda la información, centraros en estudiar las Escrituras, leer con detalles, buscar libros que comenten estos pasajes, la teología que sea necesaria para informarnos, hablar con hombres y con mujeres que puedan hablar de vuestra experiencia y de su experiencia, etcétera, etcétera. Pero no confiéis en la tarea de los grandes medios y de las grandes campañas. Por supuesto que el poder del dinero puede hacer mucho. Que si tuviéramos millones de euros podríamos hacer grandes campañas de evangelización y podríamos mantener a miles de obreros por todo el mundo. Pero no es el poder del dinero. No es la grandilocuencia de los hombres a la hora de hablar y de llevar el mensaje. No es simplemente que se eduquen en los mejores centros de homilética para poder hablar y hacer grandes discursos. No necesitamos todo esto. Nuestra historia no nos enseña esto. Lo que nos enseña la historia, que es la razón por la cual quizá Juan nos está dejando este pasaje, es, fijaros, es una mujer sencilla y se ha encontrado con Cristo. Y es la pasión que ha encontrado, el cambio que se ha operado, que ha corrido a los suyos. Y a los suyos les ha dicho, mirad lo que Cristo me ha dicho. Y los suyos creyeron y empezaron a indagar y descubrieron a Cristo y escucharon a Cristo. Y escucharon sus palabras y fueron convertidos. Y entonces ellos mismos levantan esta frase en rojo, esta frase ensalzada, brillante en medio de nuestro texto. Cristo es el Salvador del mundo. Esto es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos ser transformados, ser convencidos. Necesitamos encontrarnos con Él cara a cara, que Él meta su dedo en nuestras heridas, que Él remueva nuestras entrañas, nos muestre nuestra escasez, nos produzca sed de ese agua viva que es Él. Y después que nosotros bebamos de ese agua, no habrá nada y no habrá nadie que nos pueda detener de poder anunciar al mundo entero que Él es la única esperanza. Que el Señor nos transforme y que el Espíritu obre en nosotros para convencer al mundo de que no es otro sino Él, el Salvador del mundo. Amén.